escuchando. ¿Ahí Ahora sí? sí. Miserable de mí. Miserable de mí. No, no le podía poner de otra forma a esto, a esta porción, ¿o no? Miserable de mí. Y vamos a estar en Romanos 7 del 14 al 25. Y hermanos queridos, les invito a que puedan ir tomando apuntes, por favor, de todo lo que vayamos viendo el día de hoy. Es muy importante, queridos hermanos, que tú y yo podamos estar atentos, porque este es un pasaje que para mí es clave en nuestro crecimiento como creyentes. Bueno, comprender estas verdades es fundamental. Lo vamos a dividir en dos partes esta semana y la siguiente. Es muy probable que hoy día que lleguemos hasta el versículo 17. Así que les invito a que puedan estar tomando sus apuntes. Si hay algunas preguntas, trataremos al final, si es que hay tiempo, poder contestar. Si no, escríbemelas durante la semana, hermano, y al principio de la próxima semana podemos estar ahí compartiéndolas porque puede ser de beneficio para muchos. Bien, entonces, Romanos capítulo 7, entre los versículos 14 al 25. ¿Me están escuchando, verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan o no? Sí, pastor. Ya, perfecto. Claro. Perfecto. Bien, muy bien. Entonces, miserable de mí, hermano, este pasaje, por supuesto, es muy conmovedor, ¿verdad? Ah, y, y nos habla acerca de un conflicto personal de una persona. Una persona que, por una parte, está empujando y quiere hacer cosas bueno, para una dirección. Sin embargo, otra parte de él va hacia otra dirección. El conflicto, hermano, es súper real, el que vamos a ver a continuación, y es muy intenso. La persona quiere ir a un lado, pero también está tentado para ir a otro lugar. ¿Le ha sucedido eso alguna vez, hermano, no? ¿Te ha sucedido eso? Aquí hay que hacer una distinción, hermano, primero, y tiene que ver con interpretación. Bueno, porque para que lleguemos a algunos consensos, hay algunas personas, algunos intérpretes, que creen que Pablo en esta parte está hablando de un no creyente. Bueno, ¿y por qué dicen eso? Mira, anda a tu Biblia, por favor. Es importante que estés con tu Biblia. ¿Por qué algunos piensan que Pablo está hablando de un no creyente? Porque en el versículo 14, por ejemplo, mira lo que dice. Dice que yo soy carnal vendido al pecado. Y en el versículo 18, mira lo que dice. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Em, Versículo 24, mira, sáltate al 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ellos dicen, ¿cómo podría una persona o todas estas características corresponder a un cristiano? Porque si Pablo ya ha descrito en el capítulo 6, por favor, anda al capítulo 6 para esto, todo esto sirve de introducción para ir refrescando un poquito en lo que hemos visto. Si Pablo en el capítulo 6, versículo 2, dice lo siguiente, porque los que hemos muerto al pecado, ¿te acuerdas que dijo eso? Y en el versículo 6 del capítulo 6 dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Te acuerdas que decía eso? Y el versículo 7, mira lo que dice, porque el que ha muerto ha sido justificado. Versículo 18 del capítulo 6 dice, y libertados del pecado. Y el versículo 22 dice, más ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y el versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Y en el versículo 17 nos viene hablando, diciendo que vosotros habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, que es la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo puede esto se contrasta? Pues aquí no, y ellos dicen que, bueno, entonces no puede Pablo estar hablando en este pasaje de alguien que sea creyente, por lo tanto está hablando de un no creyente. Sin embargo, hay otros que afirmamos, me incluyo en ello, que Pablo está hablando de un creyente acá en el capítulo 7.
Porque, por ejemplo, en el versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Él desea, el deseo que tiene, am, eh, es, bueno, obedecer la ley del Señor y odia lo que está haciendo. Bueno, así lo vemos en el versículo 15, en el versículo 19 también lo dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Quiere hacer el bien. Y en el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien. Bueno, ah, y eso, hermano, es considerado y lo tenemos que considerar como humildad delante del Señor. Cuando esta persona, el creyente, se da cuenta que nada bueno mora en su humanidad, como lo dice el versículo 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y que él ve el pecado como que está en él, pero no es parte integral de él. Mira, por favor, yo quiero llevarte a esto porque esta es la realidad del creyente. El creyente ve el pecado como que es parte de él, pero no en sí es el todo de él. Por eso en el versículo 17, estamos en el capítulo 7, versículo 17, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y del versículo 20 en adelante dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y así sigue desarrollando. Y finalmente en el versículo 25, esta persona da gracias a Jesucristo, a su Señor, y a Él le sirve con su mente. Bueno, entonces, es súper importante, hermanos, porque nos vamos a encontrar muchas veces con personas y con interpretaciones que son válidas, por supuesto, pero yo veo aquí claramente que Pablo se está refiriendo a un creyente. Es más, para recapitular, en el capítulo 6, Pablo comenzó todo su tema, su discurso de santificación, enfocándose en el creyente como una nueva creación, como una persona completamente nueva en Cristo. Y el énfasis que Pablo pone en el capítulo 6, por lo tanto, es en la santidad y en la justicia. ¿Se acuerda que vimos eso? En el capítulo 6 habla acerca el énfasis que le pone el apóstol Pablo de la santidad y de la justicia que es de los creyentes, y que esta santidad y esta justicia, básicamente la justicia que ha sido imputada e impartida en el creyente. Eso trata en el capítulo 6, santidad y justicia. Y en el capítulo 7, el apóstol está hablando acerca del creyente, y aquí, sin embargo, el enfoque es en el conflicto que el creyente continúa teniendo con el pecado. Mira, los creyentes continuamos teniendo conflictos con el pecado. ¿Es esa tu realidad o no? Es mi realidad, hermano. De hecho, incluso en el capítulo 6, el apóstol Pablo indica que el creyente aún continúa teniendo esta batalla con el pecado en su vida. Y por eso él amonesta en el capítulo 6 a los creyentes y les dice, así en el capítulo 6, versículos 12 y 13, ¿te acuerdan que vimos esto? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. ¿Se acuerdan que vimos acerca de eso? El apóstol Pablo, si bien es cierto, venía hablando de santificación y de justicia. Entonces en el capítulo 6 también toca un poquito este conflicto que el creyente todavía tiene con el pecado. Ahora bien, la actitud expresada en el capítulo 7, y para que lo podamos entender en su amplio espectro, no es típica de un legalista. Bueno, por favor, hermanos, un gran mal que tiene la iglesia de Cristo es el legalismo. Bueno, ¿qué es el legalismo? Cumplir la ley, mostrar la ley con las obras.
Y en la actitud que expresa el apóstol Pablo está lejos del legalismo, y los legalistas tienden a autosatisfacerse y pensar que ellos están cumpliendo toda la ley. Y saben que esto es súper interesante porque hay muchas personas, e incluso en nuestra iglesia, que son muy atraídas al legalismo. Y en primer lugar, hermano, porque el legalismo ofrece la perspectiva de poder cumplir los estándares de Dios bajo nuestro propio poder, bajo nuestras propias fuerzas. Eso es lo que el legalismo ofrece. Y eso es muy seductor porque da poder y da seguridad a las personas. El Evangelio es todo lo contrario. El Evangelio nos lleva a no confiar en nosotros, en nuestros medios, y confiar solamente en otro. Y muchos de nosotros no estamos dispuestos a confiar en otro. Queremos y seguimos confiando en nosotros mismos. Y se esfuerzan, y se esfuerzan, y se esfuerzan por cumplir la ley de Dios. Y si ven a un hermano que no la está cumpliendo, exigen lo mismo. Volvamos a este capítulo, al capítulo 7, y más bien Pablo aquí pareciera que está describiendo no a los legalistas, escúchame, mira, sino que está describiendo a cristianos que han alcanzado una madurez espiritual, y estos cristianos que han alcanzado esta madurez espiritual, mientras más honestamente se acercan a la medida de los estándares de Dios, de la justicia de Dios, estos cristianos maduros más se dan cuenta que quedan cortos en cumplir los estándares de Dios. Mientras más cerca nosotros nos acercamos a Dios, más vamos a ver nuestro propio pecado. Así, hermano, la persona que es legalista, que es carnal, que es inmadura, que tiende a vivir bajo la ilusión de que ellos son espirituales y que ellos pueden lograr cumplir los estándares de Dios. Sin embargo, hermano, cuando una persona en humildad, en arrepentimiento, cuando se ve a sí mismo quebrantado delante del Señor, bueno, esa es la persona que está representada acá en Romanos capítulo 7. Y esas, hermanos, son las marcas de un creyente que va caminos a la madurez espiritual. Un creyente que ante Dios no puede confiar en sí mismo, en su propia bondad, en sus propios logros, sino que confía todo en otro. Y este es Jesucristo. Y hermanos, solo un cristiano está a la altura, un verdadero cristiano. Recuerda que dentro de las iglesias no todos son verdaderos creyentes. No todos son verdaderos creyentes. Un verdadero cristiano que está a la altura de la madurez espiritual va a estar siempre preocupado de sus profundas luchas del corazón, de la mente y de la conciencia. Porque mientras el más claramente y de manera más completa vea la santidad y la bondad de Dios, como el apóstol Pablo va a reconocer y se va a apenar cuando vea su propia pecaminosidad. Hermanos queridos, la madurez espiritual no está relacionada con cuánto sé, con cuánto sirvo, sino con cuánto yo me acerco a la ley del Señor
veo sus estándares y vez tras vez reconozco que quedo corto y eso me lleva al arrepentimiento y confío que la obra de Cristo va a ser completa en mí. Y mientras más me acerco a Dios, más me acerco a su ley, más pecado voy a ver en mi vida. Y el apóstol Pablo, hermano, mostraba frecuentemente esta humildad en muchos lugares en la Escritura. Mientras más Pablo reconocía y conocía a Dios, más se apenaba de su propia pecaminosidad. Y en 1 Corintios, hermanos, por ejemplo, mira lo que él dice, 15:9, respecto a cómo él se consideraba a sí mismo. Por eso el apóstol Pablo invitaba a que sean imitadores de mí como yo del Señor, ¿se acuerdan o no? Mira cómo él se consideraba a sí mismo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Y es interesante porque aunque él se está refiriendo aquí a su actitud y acciones que fueron antes de la conversión, ¿cierto? Eso fue es lo que sucedió. Él lo hizo antes, él persiguió a la iglesia antes de convertirse. Pero él habla de su apostolado en tiempo presente, considerándose en ese momento aún como que no era digno de un tan alto llamado. Escribiéndole a los Efesios, mira es la actitud del apóstol Pablo que te estoy llevando a modo de introducción, hermano, antes de entrar a los versículos. Esta actitud de un cristiano maduro, que lejos de creer que ha alcanzado algún o sentirse bien porque quizás está adorando y agradando a Dios, mira el apóstol Pablo lo que decía a los de Efesios, capítulo 3, versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mira la actitud del apóstol Pablo. Timoteo, hermano, 1 Timoteo 1:12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Oh, hermano, este es un versículo lema para muchos de nosotros. El Señor lo tuvo por fiel. Él lo fortaleció. Y ahí mismo en 1 Timoteo, un poquito más adelante, 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero, no, yo fui. ¿Te das cuenta? No es que yo fui porque perseguía a la iglesia, no, ahora el apóstol Pablo se catalogaba, ya siendo apóstol, soy el primero. Me encanta porque el apóstol Pablo en esta humildad, cuando él se acercaba a Cristo, se veía su pecaminosidad y su actitud era esta, hermano. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ante tenía una responsabilidad él, ¿cierto? No, claro, no era un agente pasivo. No, he trabajado más que todos ellos, pero no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mira la actitud maravillosa, hermano, del apóstol Pablo. Esa es una actitud que tú y yo debemos eh, constantemente estar reconociendo. No son nuestros méritos y nunca lo fueron. El apóstol Pablo sabía y confesaba que cualquier cosa que en Cristo él podía haber logrado fue solamente la gracia del Señor. Y eso, hermano, solo una nueva creación en Cristo. Entonces vive con una tensión entre el pecado y la justicia. Porque solamente un cristiano tiene esta naturaleza divina de Dios en él. El creyente, hermano, el cristiano, ha pasado de las tinieblas a la luz y ahora comparte lo que hemos visto. ¿Se acuerdan del capítulo 6? La muerte, la sepultura, la resurrección y la vida eterna de Cristo.
Y está creciendo el creyente, siendo hecho semejante a la imagen de Cristo. Pero además, y paralelamente, el creyente que va madurando y va creciendo está más preocupado y más consciente de la continua presencia y del poder del pecado que vive en él, el cual detesta y anhela deshacerse de él. Esa es la actitud del creyente. El puritano Thomas Watson escribió algo que me llama la atención y quiero compartirte. Y él decía que uno de los señales certeras de la santificación es una antipatía en contra del pecado. Antipatía en contra del pecado. Él decía, los hipócritas pueden por un tiempo dejar el pecado, pero aún siguen amándolo. Los hipócritas pueden dejar el pecado por un tiempo, pero aún siguen amándolo. El creyente puede pecar por un tiempo, pero siente antipatía hacia el pecado. Y el creyente, hermano, el verdadero creyente es sensible al pecado. Y te quiero mostrar de aquí en adelante, y toma nota de los siguientes pasajes porque son importantes. El pecado, hermano, nosotros que somos salvos, siempre salvos, ¿cierto? Pareciera que muchas veces no le tomamos el peso realmente a lo que es el pecado. Mientras nosotros no estemos conscientes de realmente lo que es el pecado, no vamos a poder adorar a Dios como Él es digno, porque no vamos a estar conscientes de lo que el Señor realmente nos salvó. Y el creyente, el verdadero creyente, es sensible al pecado. Por lo siguiente, y te voy a nombrar algunas cosas por las que el creyente es sensible al pecado y odia el pecado y siente esta antipatía al pecado. Porque el pecado contrista, hace doler al Espíritu Santo. Por lo tanto, para el Espíritu Santo que fuimos sellados y que mora en nosotros, el Espíritu Santo que es una persona, lo hacemos ponerse triste, se contrista. Por lo tanto, el creyente es sensible a esto. Pero no solamente esto, hermanos. Porque además el pecado deshonra a Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio? Entonces, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No solamente eso, hermano. El pecado, no le puse la cita acá, pero esta es primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El pecado mantiene las oraciones lejos de ser respondidas. Primera de Pedro 3:12. Y hermanos, y el pecado hace que la vida espiritual no tenga poder. 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, el servicio, Pablo, era heraldo para otros, yo mismo venga por el pecado a ser eliminado de ser heraldo para otros. ¿Te das cuenta? Ese es el poder que el pecado tiene. Hermanos, no podemos estar jugando y trivializando el pecado. El creyente es sensible al pecado. Porque además retiene que las
buenas cosas de Dios sean vistas. En Jeremías 5:25 dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Mira, hermano, cuando tú y yo jugueteamos con el pecado, apartamos el bien de nosotros. El pecado, además, como nos sucedió a David, ¿cierto?, nos quita el gozo de la salvación. Nos quita el gozo de la salvación. El pecado también, hermano, inhibe el crecimiento espiritual. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 1 Corintios 3:1. El pecado también, hermano, trae disciplina del Señor. Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hermanos, el pecado es serio, trae disciplina a la vida. Hermanos, los creyentes debemos ser sensibles al pecado, porque contamina también la comunión nuestra. La comunión mutua. Y podemos servirnos mutuamente. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si no estás limpio, entonces, ¿cómo es ese instrumento? ¿Es para honra? ¿Es útil al Señor? Oye, hermano, y muchas veces tú y yo estamos sirviendo en la iglesia, sirviendo a los hermanos. ¿Qué utilidad, qué impacto espiritual va a tener eso más que una mera actividad? Más que una mera actividad. Y tú convencido que tienes que hacerlo porque lo tienes que hacer, pero el Señor está juzgando la intención de tu corazón, no simplemente un servicio, no simplemente una acción, una actividad. La comunión entre los unos y los otros también es contaminada por el pecado. 1 Corintios 10:21, haciendo todo un preámbulo de lo que iba a ser la cena del Señor, en el capítulo 11. Pablo dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Se dan cuenta? El pecado, hermano, es tan fuerte que no podemos estar jugando con él. Y obviamente que nos limita a participar de manera correcta, de manera abierta, de manera honesta, de manera profunda en la cena del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Te das cuenta, hermano, el tema del pecado? Y este mismo pasaje nos dice que, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Incluso, hermanos, puede dañar de manera física la salud. Bueno, ahora bien, volvamos por favor a Romanos 7. Volvamos a Romanos 7. Y mira en tu Biblia, en Romanos 7, entre los versículos 7 al 13, por favor, anda tu Biblia, entre los versículos 7 al 13, sin duda vamos a encontrar una característica de la vida pasada de Dios, porque en cosas muy simples, todos los verbos que aparecen ahí están en tiempo pasado, todos. Versículo 7, pero yo no conocí el pecado. Versículo 8, produjo en mí toda codicia. Versículo 9, la ley vivía en un tiempo, el pecado revivió y yo morí. Versículo 10, y hallé el mismo mandamiento que era para vida, a mí resultó para muerte. Al final dice, me engañó y por él me mató.
El versículo 13 dice, y produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Te das cuenta? Hasta del versículo 7 al versículo 13 habla solo verbos en pasado. Y esto tiene que ver con el tiempo de antes de haberse convertido el apóstol Pablo. Pero comenzando el versículo 14, que es lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy, y de ahí hasta el final del capítulo, hasta el versículo 25, eh, Pablo va a utilizar ya no verbos en pasado, sino verbos en presente. Mira, versículo 14, yo soy carnal. Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues lo que no hago, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Se dan cuenta? Versículo 17, de manera que ya no soy yo. Todo lo comienza a hablar en presente. Y cuando comienza a hablar en presente, y que es un cambio abrupto, y es obvio y es consistente este cambio, hermano, apoya la idea, hermano, que entre los versículos 14 al 25 Pablo está describiendo su vida como cristiano. Bueno, su vida como cristiano. En los versos 14 al 25 que vamos a estar viendo esta y la próxima semana, el apóstol Pablo va a estar hablando de una batalla que él está consciente en contra del pecado. Y el pecado para el apóstol Pablo seguía siendo un enemigo poderoso, pero ya no era su amo. En la última parte del capítulo, el apóstol Pablo también va a continuar defendiendo la justicia y lo correcto de la ley y se va a regocijar también en sus beneficios. Y sabemos, como lo dijimos la vez anterior, que aunque la ley no puede salvar del pecado, ¿pero qué hacía la ley? ¿Se recuerdan? Revela y convence de pecado al creyente. Igual como lo hizo antes de la salvación, ¿cierto? La ley, la palabra de Dios convenció al creyente de su pecado. Bueno, ahora lo hace con el creyente en su proceso de santificación. Mientras tanto, hermano, el creyente va a permanecer aquí en la tierra. Tú y yo permanecemos aquí en la tierra, en este cuerpo mortal, corrompido, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, la ley, ¿qué viene a hacer? Viene a ser nuestro aliado, por hermano. Porque un creyente que está lleno del Espíritu, que es obediente, por lo tanto, va a valorar en gran medida y va a honrar todos los mandamientos espirituales y morales de la ley. El creyente va a continuar viendo en la ley a Dios y lo va a contrastar consigo mismo. Y va a decir como el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esta ley para el creyente va a continuar siendo lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Ahora, hermanos, yo pienso que la palabra del Señor llega a ser más valiosa para los creyentes ahora que estamos en este lado, en el lado del nuevo pacto, en el lado de la gracia, más que antes, más que para los que antes en el antiguo pacto. No solamente porque el Señor ha revelado más de su verdad en el Nuevo Testamento, sino porque ahora los creyentes tienen la plenitud del Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros e iluminando y aplicando esta verdad a la vida. Por lo tanto, hermanos, vayamos a la palabra del Señor. Y aunque la palabra del Señor, la ley, no salva ni puede santificar en estricto rigor, porque lo hace Dios, ¿cierto? Pablo sigue diciendo que la ley, que los mandamientos del Señor siguen siendo santos, justos y buenos.
santos, justos y buenos. Por lo tanto, hermanos, obedecer a la ley trae grandes beneficios, tanto para el creyente como para el no creyente en su conversión. Bien, el apóstol Pablo, hermanos, y ya para que entremos a lo que es el texto, el apóstol Pablo aún va a estar enseñando acerca de este gran tema de la justificación por gracia a través de la fe. Sigue hablando de esto. Él ha establecido que la justificación resulta como en seguridad para el creyente. Eso lo vimos en el capítulo 5, ¿se acuerdan? O sea, es una seguridad para el creyente. Pero también la justificación resulta en la santidad para el creyente. Eso decía el capítulo 6. Y también en la libertad de la esclavitud del pecado. Lo vimos en el 7 del 1 al 6. Ya esa lista, el apóstol, de muchos beneficios entonces que nos trae la justificación, el apóstol ahora va a añadir esta sensibilidad y este rechazo u odio al pecado. El creyente, el verdadero creyente, rechaza y odia el pecado. Versículo 14, por favor, hermanos, vayamos allá, después de esta introducción. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hermanos, mira cómo el apóstol Pablo comienza a tratarse inmediatamente a sí mismo. Él comienza otra vez afirmando algo respecto a la ley. Que la ley no es el problema, ¿se acuerdan? Y aquí, ¿por qué no es el problema? Porque la ley es espiritual. Viene de Dios. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Qué significa esto que el apóstol diga yo soy carnal? Bueno, el apóstol no está diciendo, por favor hermano, para que lo entendamos bien, el apóstol no está diciendo que él está todavía en la carne. Bueno, esta expresión yo soy carnal quiere decir, a ver, déjame un poquito que lo anoté aquí en mi Biblia, que está bajo la influencia del mundo o que está en su humanidad. Eso es lo que quiere decir. Bueno, mas yo soy carnal, vale decir que estoy dentro de un cuerpo humano. Él ya había explicado que los creyentes ya no están más en la carne. Capítulo 7, versículo 5, recuerda. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Mientras estábamos en la carne, lo mismo lo va a estar diciendo en el capítulo 8, versículo 8 de Romanos, donde dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esos son los que viven según la carne. No, el apóstol Pablo cuando dice, yo soy carnal, en el versículo 14 te dicen, estoy todavía bajo la influencia del mundo, estoy en mi humanidad. Bueno, ya no está unida, ya no es esclavo a la pecaminosidad que alguna vez fue. La idea aquí es que aunque el creyente ya no está en la carne aún está en el creyente. O sea, bajo la influencia del mundo, bajo la influencia del pecado. Pero la carne y el pecado ya no se enseñorean del creyente. Incluso Pablo, hermano, como siendo un apóstol del Señor, él poseía un residuo de pecaminosidad que caracteriza a todos los seres humanos, incluyendo a quienes en Cristo han sido salvos. Pero hemos sido salvos de su total dominio y de la total condenación que el pecado tiene. Bueno, esto es totalmente importante, hermano, que lo comprendamos. Nuestro ser interior ya no es de pecado, lo que ha sido regenerado. Eso ya no puede pecar, así lo dice la palabra del Señor.
sino que queda en nosotros, como estamos en esta humanidad, un residuo de pecado, y Pablo le dice que está en nuestra carne. Porque hermano, a ver, llamémoslo así, la parte interior, íntima del creyente ha sido completamente limpiada, transformada por siempre del pecado. Y es por esa razón que la muerte, que cuando tú y yo morimos, estamos preparados para entrar a la presencia de Dios en perfecta santidad y pureza. Porque ya dejamos nuestro cuerpo. Hermano, el nacimiento espiritual que nosotros hemos tenido ya ocurrió y nuestra carne queda solamente allí con sus residuos. Y hermano, cada cristiano que ha sido bien enseñado y que es honesto delante de la presencia del Señor, está preocupado y atento porque su vida queda corta ante los perfectos estándares de justicia y él viene y está atento a no caer nuevamente en el pecado de manera perturbadora y de manera frecuente. Está atento porque el creyente odia el pecado. Entonces está atento a eso y le produce un rechazo porque ya no pertenece más a su antiguo padre, como le decía Jesucristo, le decía ahí a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El creyente ya no ama al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el amor del Padre está en él. Ya no es más esclavo del pecado. Pero, ojo, el creyente aún está sujeto a los engaños del pecado y aún el creyente es atraído por los tantos e innumerables atractivos que el pecado tiene. Aún así, el creyente cuando peca no puede estar feliz con el pecado, porque el pecado es contrario a su nueva naturaleza y porque él sabe que contriña a su Señor, así como a su propia conciencia. El versículo 14 termina con una frase que es interesante. Anda ya, por favor, porque yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué será eso? Vendido al pecado. Y esta frase ha causado muchas interpretaciones y muchas de ellas pierden el punto en que Pablo se está refiriendo y toman estas palabras como una evidencia que la persona que está hablando acá no es cristiana. Pero el apóstol Pablo utiliza un símil en el versículo 23, algo muy parecido cuando dice que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Bueno, utiliza un símil muy parecido ahí. Vendido al pecado, es llevado cautivo a la ley del pecado. Bueno, la parte constante de la humanidad no redimida del creyente aún está en pecado. Y como consecuencia viene esta lucha entre la nueva y redimida parte del creyente. ¿Y por qué se produce esta lucha? Porque ya no es más cautiva con el pecado, entonces comienza a luchar con el pecado. De hecho, ahora esta parte que ha sido redimida con el creyente declara enemigo del pecado. Y el apóstol Pablo va a hablar acerca de esto un poquito después en este capítulo,
Porque los creyentes podemos decir esto pues, en el 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Esto es, hermano, en su residuo de pecado, en su humanidad, no mora el bien. Y un creyente no es más santo o con menos pecado de lo que fue antes de la salvación. Si el pecado no va mejorando, pues, hermano. El pecado no mejora. No, yo no soy el pecado, mi pecado está mejor que antes. No, el pecado no mejora. Seguimos siendo igual de pecados, sino que hemos sido transformados interiormente. Por lo tanto, ahora rechazamos el pecado o no estamos felices cuando pecamos. Por eso el apóstol Juan más tarde iba a decir esto, pues si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pues ese es el espíritu tuyo y mío que tenemos que tener. Esa humildad de ir y decir, soy pecador. Si bien es cierto, soy pecador porque tengo en mi carne, estoy en una carne de pecado y no puedo cumplir, esto me limita a cumplir la ley de Dios en su totalidad. Por lo tanto, necesito confesar mi pecado para que Dios me vaya, Jesucristo, y como está su promesa acá, me vaya limpiando de toda maldad. Pero no podemos decir que no hemos pecado, porque le hacemos a Él mentiroso. Es la humildad que tuvo Isaías, ¿te acuerdas allá? Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. ¿Te acuerdas allá del episodio Isaías 6:5? Como Isaías, hermano, los cristianos, mientras más nos acercamos a Dios, más claramente vamos a percibir la santidad de Dios y nuestra propia pecaminosidad. Y hermano, el pecado es tan miserable y tan poderoso que incluso en una persona redimida lo puede engañar, lo puede contaminar para que viva frustradamente en su deseo de obedecer a Dios. ¿Cómo está tu vida hoy día en relación al pecado? ¿Realmente el pecado qué representa para ti, querido hermano? El pecado es cuando no estás adorando a Dios. Recuerda, el pecado es errar en el blanco, nuestro blanco es adorar a Dios. ¿Le estás adorando según sus estándares? ¿Les estás adorando según su gloria, según lo que Él demanda? Cuando yo veo eso y cuando tú veas eso, cuando veas la ley de Dios, cuando nos acercamos a la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que siempre quedamos cortos ante las demandas del Señor. Por lo tanto, no puede haber día que tú y yo digamos, no, estoy súper bien. No, aquí no, está todo bien con Dios. A mí me llama la atención, hermanos, cuando hay veces que voy a sacar esto, no sé si estoy compartiendo todavía. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Dejé de compartir o no? Sí, ¿Sí? ahí dejo de compartir. Ya. Les decía, hermanos, que muchas veces nosotros nos autoengañamos pensando que está todo bien con Dios. Y nosotros podemos decir, y conversamos y decimos, ¿y cómo estás? Ah, está todo bien. No, está todo bien. Y en realidad, hermanos, jamás cuando nos comparamos al estándar que Dios demanda de nosotros, al estándar que Dios demanda de ti, jamás puedes decir, estoy bien. ¿Me explico, hermanos?
Tenemos que tener la humildad de Isaías, tenemos que tener la humildad del apóstol Pablo, en que nos vamos a... Porque cuando utilizamos la palabra, ¿te acuerdas que te lo dije la vez anterior? Si la utilizamos como una terapia para nosotros, en donde vamos a estar buscando lo que nos conviene y cuánto Dios me va a hablar para alentarme, la palabra Dios la establece para revelarlo a Él, no para que tú te sientas mejor. Y cuando tú ves a Dios en la palabra, no nos queda nada más que decir, Señor, no puedo, no puedo cumplir tu ley. Vamos a ver más adelante, en la próxima clase, cómo el apóstol Pablo nos va a revelar su corazón, porque es igual que tú y yo, con este conflicto constante de no poder ser sostenido por sus propias fuerzas, queriendo hacer lo bueno y no puede. Y va a clamar y decir, miserable de mí. Sin embargo, de la misma forma, él va a decir, versículo 25 al final, ¿quién me podrá salvar de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Y hermano, es la gratitud tuya y es la gratitud mía, porque no son nuestros méritos, sino que solamente la gracia del Señor que nos sostiene. Así que yo te animo, hermano, yo te animo. Así que la próxima vez que yo te pregunte cómo estás, sostenido por la gracia del Señor, sostenido por la gracia del Señor. Y es en esa gracia, hermano, por esa gracia somos lo que somos. Amén. Vamos a estar compartiendo este estudio, si es que no me equivoqué y no lo grabé bien, porque parece muchas veces me equivoco. La semana pasada no lo grabé bien, por mano, y salía todo el video y no salía la voz. Así que, o sea, la antepasada, no la pasada, porque la pasada no estuve. Y, y bueno, animándonos de manera mutua. No olvidemos estar orando los unos por los otros, los unos por los otros. Eh, Hermano Jorge Zuna acaba de escribirme que su papá todavía está en el quirófano. Bueno, estemos orando, vamos a estar orando ahora por nuestro hermano. Vamos a estar orando por la salud de su papá y así orar mutuamente. Hermano, se nos viene tiempo complicadísimo. Se nos viene tiempo complicadísimo. El otro día estábamos en los grupos pequeños y recibí una linda lección objetiva de uno de nuestros hermanos, en que empezamos nosotros a hablar cómo estábamos y un hermano vino, oiga hermano, quiero conversar, quiero levantar el ánimo un poquito. Y en realidad somos llamados nosotros a ser luz, pues, a poder dar esperanza, hermano. Y dar esperanza hoy día más que nunca. Donde vayamos, hermanos, no hay esperanza. Y nosotros podemos, por la gracia del Señor, compartir del Señor. Hermanos, si después de esta pandemia terminamos igual, eh, hermano, el Señor nos está dando una oportunidad grandísima de poder dar testimonio de Él. Así que, hermano, no lo tomes a la ligera. Bien, oramos al Señor. Si hay preguntas, hermano, me las escriben. Próxima semana de entradita vamos a estar compartiéndolas. Bienvenido a todos los que se nos han unido. Siempre es lindo verles a todos, hermanos. Así que qué rico que podamos estar juntos acá. Oramos al Señor. ¿Les parece? Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos. Gracias por este privilegio de poder estudiar tu palabra. Padre, cuánto nos identificamos por el apóstol Pablo, con el apóstol Pablo, cómo él, Señor, vivía el Evangelio de una forma tan humilde, consciente de quién era y consciente de la gracia tuya. Y nosotros, Señor, muchas veces, y esto hablo por mí, Señor, delante tuyo, muchas veces con orgullo, pretendiendo y con una fantasía de haber alcanzado algo.
y me olvido, Señor, que siempre, siempre ha sido tu gracia que me ha sostenido. Padre, tu diestra que ha estado fielmente en mis peores momentos. Yo sé que con mis hermanos podemos conversar y hablamos de lo mismo. En nuestros peores momentos no ha sido nuestra fortaleza la que nos ha sostenido, sino solamente tu gracia. Padre, que esa gracia podamos reconocerla día a día. Permítenos ser transformados. Permítenos ser sostenidos. Permítenos ser animados por tu palabra. Y que podamos ir en arrepentimiento y en fe, sabiendo que comenzó la buena obra, será fiel en completarla, sabiendo que no confiamos en nuestros méritos, sabiendo que solamente es tu gracia y que es suficiente para sostenernos y adorarte, Señor. Transforma nuestro débil corazón, transforma nuestra débil fe en una fe que te pueda glorificar, en una fe que te pueda reconocer entre los hermanos y en un mundo que está perdido, Señor. Que no nos olvidemos de que tú nos has encomendado ser luz, de que tú nos has encargado, que el emperador del universo nos encargó una misión para honrarle y de la cual vamos a tener que dar cuenta también. Te bendecimos, te glorificamos. Y oramos en particular, Padre, por la situación que está viviendo nuestro hermano Jorge en esta hora. Padre, la iglesia se une en oración, clamando por misericordia, Señor. Padre, oramos para que tu Espíritu Santo fortalezca a nuestro hermano Jorge, para que tu gracia le sostenga en este tiempo difícil, que podamos ser de amor, muestra de amor para con él, de un amor práctico, Señor, que podamos animarle, pero también usa al Coque, Señor, en su familia, para que él pueda dar testimonio de ti. Oramos por la salud de su padre, si es tu voluntad, Señor, que este evento pueda servirle, si así tú lo permites, para poder conocerte, Señor. Oramos por la salvación de su vida. Oramos por su salud, en la voluntad tuya, que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo de estar juntos. Sigue dirigiéndonos, sosteniéndonos, para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanitos, que el Señor les bendiga. Ánimo, nos estamos viendo. Mañana hay grupos pequeños, el jueves tenemos grupos pequeños también. Nos sostenemos mutuamente. Nos queda harto todavía, hermanos, así que sigamos orando los unos por los otros, preocupémonos. Bueno, animemos a aquellos que no han podido estar acá, también animémonos, animémosles también. Y bueno, prontito, en algún momento vamos a tener otra reunión ampliada de grupos. Bueno, está re bueno para que podamos compartir también y hablar y animarnos juntos. Bien, el Señor les bendiga, nos despedimos. Ánimo, buena noche, ánimo y que el Señor les siga guiando en todo, queridos hermanitos. Bueno, adiós, adiós, que estén bien. Chao, chao, que estén bien. Un Chao. abrazo, gozo de verles. Chao, chao. Bend the sounds, bend the sounds, bend the sounds. Chao, chiquillos, chao, hermano, qué rico verle. Nati, Abraham, Claudio, saludos, cuídense. Oye, pero de a uno por mano no nos escuchamos así. Chao, Nicole, chao, Miriam, chao, Moy, chao, Mario, chao, Jocelyn, chao a los de Pirque. Saludos, chao, chao, Felipe, Mana Sandra, cuídese, Antonella, Carolina, Juan Carlos, Carlitos, que estés bien, cuídense, Fanny, chao, Fanny, a los hermanos del sur, a los hermanos del sur que están allá también, chao, Liani, cuídense, Chao. chao, Fanny, cuídense, ánimo, Alexis, que estés bien, cuídate, hermano. Chao, Marito, chao, Miriam. Chao, Mari, chao, Andrés. Hicimos poquito masado ahí en la estufa de leña.